Buenos días, bienvenidos a la clase de matemática del día lunes. El contenido es interpretación de gráficas lineales. Tenemos ahí el gráfico muestra las distintas temperaturas que se registran en Apaneca, departamento de Aguachapán, durante un día de febrero de 2019. Esas temperaturas que están representadas aquí en el gráfico representan a las temperaturas que ocurrieron en un solo día, ¿verdad? Puede ser el 20 de febrero, el 10 de febrero, pero solo refleja únicamente las temperaturas de un día. Si se fijan en el eje de las Y, está representada la temperatura en grados centígrados, que son 5, 10, 15, 20, 25. Y aquí en el eje de las X está representada las horas, ¿verdad? Desde 0 hasta 24 horas, que son las que dura un día. Entonces aquí hay que analizar, dice, observemos el gráfico. Entonces, a medida que avanzan las horas, la temperatura puede disminuir o puede aumentar, como es en el caso de la hora 14. ¿Qué significa? Que son las 2 de la tarde, ¿verdad? En las 14 horas son las 2 de la tarde. Entonces, aquí luego vamos a responder lo siguiente. Tenemos la primera pregunta. ¿Cuál fue la temperatura a las 10 horas? Entonces, nosotros buscamos en las 10 horas, que son en el eje de las X, donde está representada las 10 horas. Si se fijan, encontramos este punto y nos pregunta cuál fue la temperatura a esta hora. Entonces buscamos aquí, ¿verdad?, a donde está ubicado el punto, y luego buscamos aquí la temperatura que representa en grados centígrados. Entonces, si se fijan, a las 10 horas tenía la temperatura a 20 grados centígrados. Entonces en la respuesta se coloca: la temperatura a las 10 horas fue de 20 grados centígrados, y ya lo comprobamos revisando en el gráfico. A las 10 horas la temperatura era de 20 grados centígrados. Luego tenemos una segunda pregunta que dice: ¿a qué hora la temperatura fue mínima? Entonces, si se fijan, cuando empezó el día, a las 0 horas, tenía una temperatura de 16 grados, más o menos. Entonces dice, ¿a qué hora fue la temperatura mínima? Si se fijan, este punto y este punto están al mismo nivel. Entonces buscamos las horas que representan, en este caso, a las 6 horas y a las 24 horas. Vean, estos puntos están a la misma altura. Entonces, ¿cuántos grados tenía la temperatura a las 6 horas y a las 24 horas, que fue la temperatura mínima? Entonces, si ustedes se fijan aquí analizando, podría estar entre los 12 grados centígrados y 13 grados centígrados, pero como está más cerca de los 10 grados centígrados, probablemente sean 12 grados centígrados. Entonces, en la respuesta ustedes colocan aquí: la temperatura mínima se registró a las 6 horas y a las 24 horas y fue de 12 grados centígrados. Solo analizando el gráfico nosotros pudimos responder estas preguntas, ¿verdad?, con la temperatura y las horas en las que transcurre el día, ¿verdad?, que tiene 24 horas. Y bueno, este sería el ejemplo del día de ahora, para que ustedes lo copien en su cuaderno y lo tengan como guía para poder resolver uno de sus ejercicios del día jueves, ¿verdad? Entonces, les dejo este ejemplo para que ustedes puedan copiarlo en su cuaderno junto con las respuestas y puedan analizarlo también de manera individual, ¿verdad? De dónde fue que sacamos las respuestas, aunque ya les expliqué que observando el gráfico, identificando las horas, y pudimos identificar la temperatura que tenía, ¿verdad?, al cabo de tantas horas. Incluso aquí, ¿cuándo fue la temperatura máxima? ¿A qué hora fue la temperatura máxima? Si se fijan en el gráfico, el punto más alto está
a las 14 horas. Entonces ustedes colocarían en sus respuestas, si tuviesen esa pregunta, la temperatura máxima se alcanzó a las 14 horas. Y esa sería su respuesta. Entonces, si se fijan, podemos sacar varias preguntas y también responderlas solo observando el gráfico, ¿verdad? Y este sería el ejemplo del día de ahora.